A lo largo de la carrera me he topado con muchos filósofos sumamente difíciles de leer. La tarea de interpretar la obra de distintos pensadores se facilita mucho cuando tienes un profesor delante de ti, que te auxilia con el significado de conceptos o temas en específico que pueden ser complejos. No obstante, hay filósofos que, por más profesores que te auxilien o libros de intérpretes que tengas a la mano, te van a sacar muchas canas al querer comprenderlos. Hoy vengo a hablarte de 4 filósofos que a mí me han sacado muchas canas, literalmente, porque he descubierto que tras dedicarle meses a algunos de estos autores, de repente tenía nuevas canas. Para que te armes de paciencia si quieres acudir a ellos. Voy a hablarte de filósofos clásicos que a mí me han sido súper difíciles de leer, pero advirtiéndote que todavía me queda mucho más por leer y comprender de otros filósofos a los que no les he dedicado el tiempo necesario y quizás en un futuro tenga que actualizar esta pequeña lista. Los filósofos que veremos hoy son 2 de la época antigua y 2 de la modernidad. Hay filósofos medievales que también son complicadísimos y a los que me tocó leer en la licenciatura, como Tomás de Aquino, Anselmo o ni se diga Duns Scoto, pero acudí en esos tiempos apenas a pequeñas secciones de sus obras, por lo que no puedo decir que los leí de forma ni siquiera medianamente amplia. Pues bien, estos son los filósofos que a mí me han sacado de quicio y quizás me sigan sacando en un futuro tras intentar leerlos. En primer lugar, Platón. Sí, yo he dicho en muchos lugares que hay diálogos platónicos bastante claros y sencillos para leer, pero hay que decir que su obra es gigantesca. Sus primeros diálogos, los socráticos, son los más llevaderos, mientras que en los de transición observamos una mejoría en la forma en que Platón escribe sin sacrificar su claridad y accesibilidad. Pero es cuando entramos en los diálogos de madurez y de vejez donde las cosas se ponen un poquito más complicadas. En los diálogos de madurez y de vejez, Platón expone su propio pensamiento e incluso hay obras donde parece realizar críticas a algunas obras que realizó en su juventud. Estos diálogos de madurez y de vejez, para empezar, son muchísimo más extensos que sus diálogos socráticos y de transición. Sus primeros diálogos podrían constar de 30, 40, 50 páginas. Pero, por ejemplo, La República, un diálogo de madurez, supera las 450 páginas en la edición de Gredos y quitándole ya la introducción del traductor. Junto a esto se suma a la obra de Platón otra dificultad, la enorme cantidad de personajes que a veces intervienen en sus diálogos. Esto implica adentrarte muchas veces en lecturas accesorias para saber quién demonios es el nuevo personaje que Platón introdujo en el diálogo que estás leyendo. Si se trata de un político, de un sofista, de un poeta o uno de tantos personajes inventados por el autor. Se suma además la dificultad de que, al ser textos en griego, muchos conceptos traducidos al español o a otras lenguas tienen un significado que a veces nos resulta tan ajeno. La pura noción de idea en Platón tiene un significado radicalmente diferente a la noción moderna y actual de la idea como imagen mental. Por ello, muchas veces es necesario acudir a intérpretes de Platón para que nos digan qué entendía Platón y los antiguos griegos por eidos, por idea en este caso. E incluso hay conceptos intraducibles como arete, cuyo concepto más cercano en el español es el de virtud, pero que autores como Werner Jaeger tienen que explicar de forma extensa para más o menos acercarnos a entenderlos. Y por último, a Platón se le suma la dificultad de su complejísimo pensamiento. En los diálogos de madurez y de vejez, seguirle el hilo a sus argumentaciones no es cosa fácil, menos en diálogos como La República o en otros de vejez como el Parménides o el Teteto. Así que si vas a adentrarte en los diálogos platónicos, ármate de mucha paciencia. Anota cada uno de los personajes que van apareciendo y consigue textos de intérpretes de Platón, como el ya confiable Guthrie, para hacer de tu lectura algo no tan difícil. Pues bien, el segundo filósofo antiguo de esta lista es, claro está, el gran discípulo de Platón, Aristóteles. Con Aristóteles hay una enorme ventaja.
Su obra sí está escrita bajo un formato expositivo, es decir, no tienes que aprenderte personajes y personajes como con Platón, sino solo a enfrentarte a la exposición de su filosofía. ¿Cuál es el problema con él? Que escribe horrible. Sus exposiciones suelen ser toscas, feas, sus ejemplos nada ilustrativos, y esto se debe en buena medida a que la obra aristotélica parece ser una obra escrita en forma de apuntes. Es decir, su ética, su metafísica, su lógica o su política son más bien los apuntes que Aristóteles utilizaba para explicar sus enseñanzas en el Liceo, en su propia escuela filosófica, por lo que no están escritos sus libros para ser leídos por alguien más. Junto a ello, los temas que explica son complejísimos. Quizás la obra más fundamental para entender a Aristóteles es su Metafísica, en donde explica las cuatro causas, su noción de sustancia, de materia y forma, además de hacer críticas a filósofos anteriores a él. Recuerdo muy bien que uno de los apartados que más me costó trabajo leer, entender y seguir el hilo, fue su crítica a la teoría de las ideas de Platón, sobre todo su argumento del tercer hombre, en donde Aristóteles sostiene que la teoría platónica no hace más que multiplicar de forma infinita las entidades del mundo sin lograr explicarlo mejor que una teoría guiada por el estudio del mundo físico. También, si un lector actual busca enfrentarse, por ejemplo, a la política de Aristóteles, quedará horrorizado por las nociones tan anacrónicas, siendo uno de los claros ejemplos la concepción que este filósofo tenía de el papel de la mujer. Por ser tan lejano el pensamiento griego del nuestro, también es difícil lograr comprender o conectar con el mundo y con los conceptos que ellos tenían, tanto en el ámbito de la ontología y de la metafísica como de la ética, de la física y de la política. También cabe decir que Aristóteles fue el primero en adentrarse rigurosa y ampliamente en lo que hoy llamamos lógica, por lo que sus investigaciones sobre lógica y sobre ciencia son muy complejos. Estas obras de carácter lógico y hoy diríamos epistemológico son llamadas órganon, pero créeme, con solo leer la metafísica de Aristóteles es más que suficiente para que entiendas por qué lo considero un filósofo tan difícil. Para hacerte la tarea un poco menos ardua, puedes acudir a, por ejemplo, Giovanni Reale, uno de los especialistas en Aristóteles más conocido y que tiene, de hecho, un libro exclusivamente dedicado al estudio de la metafísica aristotélica. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Pues bien, damos un salto a los modernos, y creo yo al más moderno entre los modernos, Immanuel Kant. Todavía recuerdo la fascinación que causó en mí conocer el pensamiento kantiano. Primero lo conocí de forma general en mis clases de introducción a la filosofía e historia de la filosofía. Se me hizo un poco complejo entender los capítulos que Morente le dedica en sus lecciones preliminares de filosofía, pero pude hacerme un mapeo de qué importancia tiene su pensamiento. No obstante, más o menos en tercer o cuarto semestre de la licenciatura, me apunté a un diplomado en el que estudiamos la crítica de la razón pura, la obra más importante y difícil de Kant. Para que te des una idea de qué tanto vimos en ese diplomado, cabe decirte que duró 2 años. Sí, 2 años. Y aún así no alcanzamos a ver todo. Durante esos 2 años me dediqué a leer y releer la crítica de la razón pura. Aún así, muchos apartados siguen siendo para mí incognoscibles. Tras hacer varias lecturas de esta obra, luego leí también su fundamentación de la metafísica de las costumbres, un libro ya muy accesible si quieres comprender la ética de Kant. Tras esta obra, luego fui a la crítica de la razón práctica, un libro que no disfruté nada por su oscuridad y su horrorosa y barroca forma de estar organizado. También leí después La Paz Perpetua, un texto más bien de carácter político y jurídico junto a su metafísica de las costumbres, este último más accesible que otros, pero no tan agradable de leer.
entre otros textos de Kant, entre los cuales sin duda el que más horas me ha absorbido, más ganas me ha sacado y más noches de ansiedad me ha provocado, es su crítica de la razón pura. Para estudiar a Kant, por ello, te recomiendo acudir a intérpretes o historiadores como Eusebi Colomer o Justus Harnack. Y también decirte que, debido a mi fascinación por Kant, tengo ya un curso de su crítica de la razón pura en donde trato de explicártela de la forma más clara posible. Pero bueno, cabe decir que no me arrepiento ni de un solo minuto de los que le dediqué a Kant por lo fascinante e importante que es su sistema filosófico. De quien sí me arrepiento un poquito es del siguiente filósofo, en donde seguro voy a generar un tanto de polémica. Sí, Hegel. Hegel es uno de los filósofos más complicados de entender, pero tras haber leído lo que he leído de él, no he quedado muy satisfecho de lo que representa su sistema. Con Hegel damos un importante salto en el desarrollo del pensamiento europeo occidental. Es aquí cuando el campo filosófico se hace consciente de que se encuentra en una época nueva, en la época moderna, y uno de los primeros en darse cuenta de ello es Hegel. No obstante, Hegel sigue los pasos de los otros filósofos del movimiento del cual forma parte, del idealismo alemán. Kant deja un enorme legado. Por una parte, un enorme sistema filosófico, pero por otra, una terrible costumbre de escribir de forma oscura y fea. Esta oscuridad en la forma de escribir, con conceptos a veces absurdos, contradictorios y muchas veces sin significado alguno, se encuentra de forma radical en Hegel. En la carrera me di a la tarea de leer la Fenomenología del Espíritu. A la par que la leía, me di a la tarea también de leer a alguno de sus intérpretes. Varios de ellos son muy claros, pero leer directamente a Hegel y a su fenomenología es un verdadero fastidio. También acudí a su ciencia de la lógica, igual de oscura que su fenomenología. Fue ahí cuando me rendí a la tarea de querer leerlo directamente. Quizás algún día me vuelva a dar la tarea de leer de forma directa las palabras de Hegel, pero por ahora solo acepto leer a sus intérpretes, porque tengo cosas que me interesan más y a las cuales sí me gustaría dedicarle muchas horas nalga. Muchos dirán que es necesario leer la obra completa de Hegel para poder leer a Marx. No estoy tan de acuerdo con esta afirmación. A Marx lo he leído tras leer a Hegel y, a mi parecer, basta con comprender de forma general la dialéctica hegeliana para comprender la parte dialéctica del materialismo marxista. Quizás siendo un especialista en la obra de Marx sí sea un requisito leer la obra completa de Hegel, pero ser un especialista está lejos de ser uno de mis intereses. El mayor problema que tengo con Hegel es el que tengo también con otros autores que conscientemente deciden ser oscuros en sus libros. Que la mayoría de las veces, tras lograr comprender lo que el filósofo quería decir, te das cuenta de que su enseñanza no es la gran cosa y que pudo haberla ofrecido de mucha mejor manera. Pero bien, si a ti te gusta Hegel, estás en desacuerdo con lo que acabo de decir y quieres quejarte e insultarme, déjame tus ofensas aquí abajo en los comentarios. Y pues bien, estos son los filósofos con los que me he topado y que me han sacado de mis casillas tras querer comprenderlos. Cuéntame si tú tienes alguno. Leeré atentamente tus anécdotas en los comentarios. En un futuro quizás actualice la lista incluyendo a filósofos más contemporáneos, pero por ahora estos son los 4 que más han llevado al límite mis nervios y mi paciencia. Nos vemos pronto en un nuevo video.